Buenas tardes a todos. Soy profesora del método Feldenkrais desde hace 20 años y os voy a presentar este método, que es aún quizá no demasiado conocido en nuestro país. ¿Algunos de vosotros lo conocéis? Mejor para allí, para que no sepa hablar. ¿Algunos habéis oído hablar? Yo he hecho un taller. ¿Has hecho un taller? Sí. Vale. ¿Y vosotros sois terapeutas? Pero no. ¿Perdón? He oído hablar, pero no. No has hecho nada. Vale. ¿Y tú? Yo no lo he oído nunca. No has oído nunca. Estoy muy interesada, yo tengo discapacidad. Yo creo que la concienciación del movimiento puede ayudar mucho a discapacidad. Sí, por supuesto. Es un método orientado hacia esto, hacia realmente la capacidad que tiene el sistema nervioso de aprender siempre nuevas formas de acción, lo que llamamos también neuroplasticidad, en el sentido de que permite realmente este método estimular la capacidad de aprendizaje del sistema nervioso. Y bueno, ¿sois terapeutas alguno? Bueno, yo no soy terapeuta, soy entrenadora, pero... Entrenadora. Vale. Hace años he experimentado diferentes técnicas y ahora me interesaba también profundizar un poquito más. Muy bien. Porque era un taller práctico, pero no muy teórico. No, que yo los hice dos concretamente en dos convenciones y fueron prácticos, o sea que lo que es la teoría como que no la tengo como muy extendida. No la conoces mucho. De hecho, hoy vamos a practicar también, ¿vale? Vamos a hacer una práctica sentados y os voy a contar antes un poco la teoría también, ¿vale? Esperábamos a más gente, no sé quién está del otro lado, pero bueno, ya irán llegando si vienen. Bien, entonces aquí he puesto el método Feldenkrais de educación somática. Esto es algo que yo propongo porque he estado muchos años en Francia entrenándome, viví allí hace unos años y la educación somática allí era una disciplina que incluía muchas metodologías de este tipo que trabajan con la conciencia del cuerpo en movimiento adaptada al entorno. Es decir, aprendemos a desarrollar una mejor conciencia de nuestro cuerpo, pero siempre para que ese organismo, ese cuerpo sea funcional en su entorno, pueda funcionar bien. Y esto aquí empieza toda la historia del método Feldenkrais, ¿no? Trabajamos mucho sobre la funcionalidad. Entonces, educación somática, os contaré lo que es, método Feldenkrais, y intitulado el curso que voy a dar aquí en junio, durante 4 sábados, aprendizaje neuromotor para la mejora del movimiento. A ver. Vale, entonces, ¿qué es el método Feldenkrais? Algunos que habéis leído ya, pues es un proceso que es sencillo y práctico, o sea, pasa por la experiencia de cada uno de aprendizaje del movimiento y que permite desarrollar la conciencia y la inteligencia del cuerpo al moverse. Es decir, como os decía antes, vamos a trabajar sobre la capacidad del sistema nervioso a regular el movimiento, a autorregularse y aprender nuevas formas de acción y de movimiento. Entonces, es una inteligencia que tenemos natural en el cuerpo y que quizá muchas veces por el hecho de que la hemos olvidado o tenemos hábitos diversos o tenemos movimientos o maneras de hacer precisas, no dejamos que esa inteligencia pueda manifestarse al moverse. Entonces aquí la palabra conciencia es importante porque es un trabajo de conciencia, de toma de conciencia. Vale, entonces es una pedagogía que se basa en el proceso de aprendizaje, de desarrollo y también de perfeccionamiento. ¿Por qué no? Lo vamos a decir porque vamos a perfeccionar también nuestra manera de hacer las cosas, de actuar, de movernos, cambiar de posturas, cambiar de hábitos, cambiar de patrones neuromotores, para mejorar nuestros movimientos, gestos y acciones en nuestra vida cotidiana. Es decir, que cuando practicamos este método hay cambios en nuestra manera de hacer las cosas. Trabajamos también a nivel de los patrones neuromotores inscritos en el cerebro, con la plasticidad del sistema nervioso. Entonces, pues aprendemos a sentarnos de otra manera, aprendemos a hacer una acción que hacemos habitualmente también de otras maneras, aprendemos a caminar diferentemente o aprendemos a cualquier acción que podamos hacer de la manera la más económica para nuestro organismo también. Vale.
Entonces, como os decía antes, se basa en la capacidad de aprendizaje del sistema nervioso. ¿Cómo aprende el sistema nervioso? ¿Y qué aprende el sistema nervioso? En la toma de conciencia del cuerpo en movimiento. Esta palabra es muy importante, toma de conciencia, porque una de las modalidades del método se llama toma de conciencia a través del movimiento en España y autoconciencia a través del movimiento en América Latina. Entonces, es verdad que trabajamos tomando conciencia de lo que hacemos mientras lo hacemos. Lo veréis luego en el ejercicio que vamos a hacer. Porque si no sé lo que hago, no puedo modificar o variar mis patrones de acción o mis hábitos. Entonces, a lo largo de ese proceso, de esas secuencias gestuales que propone el método Feldenkrais, vamos tomando conciencia del uso que hacemos de nosotros mismos, ¿vale? De cómo hacemos las cosas. Y luego los procesos de organización sensoriomotriz. Bueno, sensoriomotriz quiere decir que trabajamos con el sentido cinestésico del cuerpo, que nos da información sobre las tensiones que tenemos, cómo estamos situados en el espacio y todo el aspecto sensorial y motor del cuerpo. Es decir, sentimos lo que hacemos mientras lo hacemos, ¿vale? Y vamos moviéndonos y modificando esa manera de movernos. Y esto es para descubrir siempre nuevas maneras, nuevas estrategias a la hora de elaborar nuestros movimientos. Entonces, el método Feldenkrais aporta también un estudio muy meticuloso y un conocimiento real de nuestro funcionamiento corporal, porque durante las secuencias también vamos a sentir qué pasa a nivel óseo, postural, respiratorio, muscular indirectamente, pero sentimos realmente nuestro cuerpo cuando se está moviendo, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el fundador, el que ahora os hablaré, que es Moshe Feldenkrais, en una clase en América, donde él daba sus formaciones antes de morir, donde estuvo viviendo un tiempo, y veis que, bueno, pues vemos a la gente poniéndose encima de la cabeza, o sea, es decir, haciendo pues una postura muy inhabitual. Pero él enseñaba todo el proceso para llegar a poder hacer esta postura, no solo estando habilitado para ello, por la gente que se entrena al día a día para hacerlo, sino para que todas las personas puedan llegar a ponerse sobre la cabeza. Es decir, en un proceso de elaboración de los movimientos, de preparación del cuerpo, para llegar a ponerse así encima de la cabeza. Esto era una etapa del proceso, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de movimientos que hacemos con este trabajo. O sea, trabajamos todas las partes del cuerpo y un abanico muy amplio de movimientos de todas las partes del cuerpo, siempre buscando la globalidad de nuestro cuerpo. Es decir, que todo el cuerpo coopere en una acción cuando la hacemos. Cuando yo muevo mi cabeza, también voy a sentir cómo estoy a la vez moviendo mi columna vertebral o mi pelvis, ¿vale? Vale, entonces, esto lo especifico porque es importante. El método no es ni terapia, ni gimnasia, ni yoga. Es una pedagogía del movimiento, pedagogía, que permite aprender el movimiento. Vale, entonces, ¿quién era Feldenkrais? Aquí tenéis una foto de Feldenkrais cuando era más joven, una foto de cuando era más mayor. Era un ucraniano, nació allí, se fue muy joven a Palestina, la Palestina de esa época. Nació en 1904, o sea que a los 16 años se fue de su tierra natal y se instaló en un país extranjero, un país donde existía el conflicto también. Y tuvo que espabilarse muy jovencito, ¿no? Es una persona que su método está basado en un aspecto vivencial muy importante también, es decir, experimental, ¿no? Todo lo que él vivió también lo plasmó en su método, es decir, que ya joven pues se fue, vivió en Palestina, allí cuando era joven un día jugando a fútbol se hirió en una rodilla y esa herida en la rodilla fue importante en su carrera profesional, pues, puesto que fue a partir de eso que él desarrollará su método después, ¿no? Luego se instaló en Francia
allí estudió en la Sorbona, se doctoró en la Sorbona como físico, doctorado en físico. Al mismo tiempo trabajó con Frédéric Joliot-Curie en su laboratorio de física nuclear y también al mismo tiempo fue uno de los primeros cinturones negros de judo en Francia y en Europa. Es decir, que aquí tenemos dos aspectos del personaje, uno el físico, ¿no? Un doctor en física, interesado por cómo el cuerpo se mueve en el espacio, cómo se desplaza un cuerpo, cómo un cuerpo puede funcionar de manera más funcional posible, y por otra parte, como cinturón negro de judo, cómo conseguir la máxima armonía con el mínimo esfuerzo cuando me muevo. También, bueno, aquí tenéis, ¿no? Crea su método basándose en una concepción del cuerpo como una realidad física y una concepción oriental del movimiento. Y también se interesó por la neuropsicología, bueno, por lo que hoy en día también serían las neurociencias, estudió mucho, leyó mucho, y luego, cuando tuvo que huir de Francia, porque Francia fue ocupada por los nazis, se fue a Inglaterra, allí trabajó con los servicios de la Marina británica, y cuando estaba en los puentes de los submarinos, pues al sentir dolor en su rodilla, también decidió pues sanarse por sí mismo. Él creía profundamente que el cuerpo tiene una capacidad de autorregulación, de autoorganización y de autosanación. Y fue a buscar esa capacidad en su método. Él no quiso operarse la rodilla, dijo, esta rodilla me la puedo recuperarla yo mismo. Y esto es lo que le llevó también a investigar y a elaborar un método. Y además, él tenía alumnos en judo que también quería enseñarlos, facilitarles el aprendizaje de las llaves de judo. Y con estos dos aspectos desarrolló su método. Y bueno, entonces lo que tuvo de genial Moshe Feldenkrais es que concretizó las pautas de aprendizaje del sistema nervioso, es decir, el cómo aprendemos. Y os quería mostrar un vídeo de un bebé que aprende a moverse, lo que pasa es que no funciona internet hoy en día y no os puedo enseñarlo. Luego miraremos si os puedo enviar el link y lo podréis conectar porque es maravilloso, es un bebé que aprende a moverse, a girarse y cómo disfruta de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Feldenkrais? Pues observó, ¿no?, cómo aprende un niño pequeño a moverse y luego concretizó en secuencias de movimiento esa manera de aprender. ¿Vale? Bueno, luego estuvo los últimos años de su vida enseñando en América, en Israel, por toda Europa y trabajó con personalidades como Yehudi Menuhin, que trabajó con él por lo del violín, trabajó con el ejército de Israel, trabajó con Peter Brook, que era un gran actor y un director de teatro, en fin, trabajó con personalidades. Y hoy en día muchos investigadores, muchas personas, profesores de neurociencias, alaban el trabajo de Feldenkrais. Aunque ellos lo han practicado, ellos están buscando, investigando sobre la capacidad y la plasticidad del sistema nervioso, pero alaban el trabajo de Feldenkrais en el sentido de que esta práctica corporal llega a muy buenos resultados a nivel de poder crear nuevas conexiones en el cerebro para elaborar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos patrones de acción, nuevos circuitos inexplorados a veces. Entonces están alabando también su trabajo. Él murió en 1930. ¿Vale? Bien, fue un hombre polifacético y además experimentador que tuvo que realmente espabilarse en su entorno. Porque de ahí también es muy importante en el método, porque el método hace que realmente cuando estamos aprendiendo pues tengamos que ir a buscar nuestros propios recursos, no copiamos a nadie. Bien, vale, entonces, ¿qué desarrolla el método como recurso? Primero, tomar conciencia de cómo funcionamos. O sea, poco a poco vamos poniendo luz a la manera en que nos utilizamos al día a día o en la manera en que nos movemos. Segundo, variar y cambiar hábitos y patrones neuromusculares que interfieren en la eficacia de nuestros movimientos.
¿vale? Luego hablaremos de lo que es un hábito, cómo se forma un hábito. ¿Y patrones neuromusculares? Pues bueno, son patrones corporales que hemos construido a lo largo de nuestra historia, que nos definen, que pensamos que nos definen y que no pensamos poder a veces variar, que tienen una representación en el cerebro, están representados como en un mapa. Es decir, si yo me muevo de tal manera, o si yo hablo de tal manera, o me comunico de tal manera con la gente, eso está representado en mi sistema nervioso y forma parte de unos patrones de acción que yo tengo en mi mapa corporal. Bien, entonces también aumenta la conciencia corporal y desarrolla la capacidad de movimiento. Una cosa que pensamos no poder hacer, con este método podemos llegar a hacerla. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros pensáis que no podéis cantar? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? No. Marta. Maite. Maite. Como sois poquitos, quizá podamos decirlo rápidamente, ¿no? Maite, ¿y tú? Teresa. Teresa. David. Pilar. Pilar. Bueno, ¿cuántos de vosotros pensáis que no podéis cantar o que os cuesta cantar? Todos. Todos. Pero podríais pensar que si prepararais vuestro cuerpo a esa acción de cantar, aclararais toda la región cervical, bucal, con la lengua, los dientes, toda la relación de la zona bucal con la zona cervical, con la respiración, con el porte de la columna vertebral, ¿sería más fácil cantar? ¿Podríais pensarlo esto? Sí. Bueno, pues es aquí donde actúa el método Feldenkrais, a preparar ese cuerpo para la acción, para que el canto sea algo más asequible, más fácil, que no nos cueste tanto. Porque es verdad que a veces por la manera en que respiramos, por tensiones que podamos tener, nos puede costar. Luego, extraerse de gestos habituales y automáticos. Ver, al adquirir una mejor conciencia de mi cuerpo, no reproduzco tanto mis hábitos o mis automatismos. Descubro mi potencial, de hecho. Luego, desarrollar agilidad, armonía en el movimiento, flexibilidad, elegancia y globalidad en nuestros gestos, evidentemente para nuestra salud y nuestro bienestar. Luego, actuar sin esfuerzo con el tono muscular adecuado. Hay un enfoque preciso en el método Feldenkrais que trata siempre de también observar y tomar conciencia del esfuerzo que hacemos cuando hacemos las cosas. ¿Cuántos de vosotros pensáis que a veces hacéis demasiado esfuerzo o más esfuerzo del que se debe cuando hacéis cualquier actividad, cuando leéis o cuando cogéis un vaso? Esto ocurre, ¿no? Bueno, pues también aquí se regula, se autorregula el tono muscular. Luego, mejorar la manera de moverse y actuar con eficacia, pertinencia y sin dolor. Y digo pertinencia porque esa palabra es importante. O sea, actuar con pertinencia quiere decir actuar con nuestro verdadero potencial, con nuestras capacidades y recursos, ¿no? De manera justa para nosotros mismos. Porque cuando nos alineamos, podemos actuar con esa pertinencia, sin tensiones que interfieran, o sin tensiones por allí, por allá, en la espalda, en la estructura o en el sistema. Luego, mejorar el funcionamiento incrementando el panel de movimientos y sensaciones. Esto también es importante en el sentido de que tenemos un gran panel de movimientos disponibles. Por ejemplo, cuando somos pequeñitos hacemos cosas que adultos ya no hacemos, como por ejemplo el aprender a gatear o el rodar en el suelo o el reptar. Es muy raro que adultos reptemos, ¿no? Pero estos movimientos, los circuitos de estos movimientos los tenemos a disposición, están en nuestra memoria. Podemos volver a hacer estos movimientos, si no como cuando éramos pequeñitos, casi como cuando éramos pequeños. Podemos encontrar esa agilidad para hacerlos. Por ejemplo, a las personas mayores les cuesta mucho echarse boca abajo. Incluso a veces cuando estamos en la playa nos cuesta echarnos boca abajo, porque es una posición más incómoda a veces que boca arriba. Y eso aún depende de la gente. Podemos
a llegar a hacer que esa posición boca abajo sea más cómoda y más confortable para todos nosotros, ¿vale? Entonces, el panel de movimientos se incrementa y las sensaciones también. Las sensaciones cuando mi cuerpo se mueve también. Y luego desarrollar nuestro potencial y recursos internos para gestionarnos y vivir mejor al día a día. Incrementar la confianza en nuestras habilidades, enriqueciendo la autoimagen, ¿vale? Y prevenir las malas posturas y el estrés y expresarse de manera más completa, ¿vale? Yo voy a parar ahora aquí y os voy a hacer practicar y luego continuaremos con la teoría, porque lo que me interesa es que tengáis esa vivencia de lo que he contado hasta ahora en vuestro cuerpo, que podáis sentir esa práctica. Y luego hablaremos de lo que es la autoimagen, a partir de vuestra propia experiencia. ¿Os va bien? ¿Sí? Vale, pues os voy a pedir que las personas también que están detrás de la cámara, pues que os dispongáis la silla, que dejéis los papeles en otra silla, que por favor que saquéis también esto de aquí y que apartéis un poquito las otras sillas que están a vuestro lado. ¿Vale? Que os preparéis para un trabajo corporal que vamos a hacer en posición sedente. Y aquí se tratará de trabajar la flexibilidad de la columna vertebral en flexión, extensión y rotación. ¿Vale? Vamos a ver qué quiere decir esto de incrementar el panel de nuestros movimientos y de nuestras sensaciones, ¿no? Entonces, lo más importante es que tengáis los pies en el suelo, las rodillas más o menos alineadas con los tobillos y que no estéis completamente apoyados en el respaldo de la silla, sino avanzados en cuanto a la silla, que la pelvis esté avanzada. Vale. Y luego os tendréis que dejar guiar por mis propósitos, por mis palabras y sentir, es lo único que hay que hacer, ¿vale? Entonces vamos a empezar por hacer un movimiento donde vais a poner la palma de la mano encima de la cabeza, justo sin demasiada tensión, simplemente podéis observar la tensión que ponéis y si solo la podéis poner así un poco apoyadita, sin necesidad de abarcar, es decir, de englobar toda la cabeza, ¿vale? Y luego voy a hacer unas preguntas, esas preguntas son para vosotros, oiréis a la vez que estáis trabajando preguntas por mi parte, las seguís, no pasa nada, y vais haciendo el movimiento. Y si hay preguntas a las que no podéis responder, no ocurre nada en absoluto. Entonces, con ayuda de vuestra mano, llevar la cabeza hacia la cadera derecha y hacerlo varias veces y de vuelta. Tranquilamente, llevo mi cabeza hacia la derecha y vuelvo. Bien. Y os voy a pedir al mismo tiempo que estáis haciendo este movimiento, si realmente la cabeza está flexionándose de lado o está girando un poquito. Si estáis haciendo una flexión completamente lateral o estáis girando un poco la cabeza hacia adelante. Dicho de otras palabras, si estáis haciendo una flexión lateral, quiere decir que la nariz conserva la misma distancia hacia la pared que está delante vuestro. Si estáis girando la cabeza, la nariz no conservará esa distancia. Un poco sí. ¿Un poco? No, un poco sí que uno tiende a bajar la cabeza. ¿A girarla o a bajarla? A girarla un poco. A girarla, vale. Entonces, en la medida de lo posible, tomar conciencia de esto y ver cómo sería si no girarais la cabeza, sino que solo la flexionarais. Es decir, que acercarais la oreja derecha a vuestro hombro derecho. La mano está encima de la cabeza y al mismo tiempo podéis sentir vuestra respiración y sentir si hay otras partes de vuestro cuerpo que están participando en este movimiento. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las costillas del lado derecho del cuerpo? ¿Podéis notar algún movimiento allí?
Podéis poner la mano izquierda en las costillas del lado derecho y cuando inclináis la cabeza hacia la derecha, sentir qué pasa en este acordeón costal. A veces no sentimos nada, ¿no? Sí, estamos sintiendo entonces. ¿Y qué pasa entonces? También hay una flexión. Se flexionan, se pueden flexionar. Se van un poco hacia el otro. ¿Cómo? Se mueven un poco hacia el otro lado. O sea, se hunden un poquito. ¿Es lo que tú sientes? Sí. Ah, se van hacia el otro lado, sí, se flexionan. Sí. Y al flexionarse van hacia la izquierda, efectivamente. Vale. Y para las personas que no lo sintáis, aquí me dicen que cuando la cabeza se inclina hacia la derecha, las costillas del lado derecho también se flexionan. Vale, descansar un momento, unos segunditos. En los momentos de descanso utilizamos siempre esos momentos para observar diferencias, constatar qué es lo que es diferente de lo que hacíamos antes. Y cuando descanséis os podéis poner en la posición que queráis, no hace falta conservar esa posición. Ahora os voy a pedir que volváis a la misma posición y que pongáis la mano izquierda encima de la cabeza, que observéis la tensión que hay en vuestra mano izquierda, si podéis tener una mano suave, y la mano está simplemente puesta, no está ya tirando de la cabeza, está puesta, la cabeza está recta. Eso es. Y con la ayuda de la mano izquierda llevar la cabeza hacia la izquierda y de vuelta. Notar si en este lado el movimiento es diferente. A veces tenemos un lado muy diferente del otro. Hay menos movilidad, me dicen por aquí. Yo tengo más. ¿Tú tienes más? La movilidad, sí. Esto es tan subjetivo, depende de cada uno. Pero sabemos que es muy raro. A veces pasa, a veces no. Sentir los dos lados completamente simétricos. En la acción también. ¿Y cómo es la respiración cuando hacéis este movimiento? Yo no estaba respirando, prácticamente. Bueno, respirando estaba. Sí, estaba respirando, pero digo, no como de No. una manera ¿Consciente? nariz, boca o boca-nariz, simplemente estaba como dejando el aire y volviendo a coger. Vale, no estabas atento a cómo estaba respirando. Vale. Volverlo a hacer, simplemente sentir cómo respiráis cuando hacéis este movimiento. Los pies de preferencia si pueden estar en el suelo y no estando apoyados, si podéis. Es decir, retiraros un poquito de la silla para algunas personas. Vale, y otra vez más sentir qué ocurre en todo el lado costal izquierdo. Podéis poner vuestra mano derecha y sentir qué está ocurriendo allí y quizá qué está ocurriendo también en vuestra cadera izquierda. ¿Se está moviendo? ¿Está participando en este movimiento? ¿Qué influencia o repercusión hay desde el movimiento de la cabeza, de la mano y del codo hacia las costillas y la cadera? ¿Cómo podemos sentir que no son elementos separados, sino que cuando movilizamos una parte del cuerpo, el movimiento puede resonar en otras partes del cuerpo? Vale, descansar un momento y cuando descanséis volver a tomar una postura la cual queráis. Y esos momentos de descanso podéis sentir, si quizá notéis una mejor conciencia del torso o quizá del apoyo en la silla. ¿Cómo es el apoyo de la silla ahora? ¿Cómo es el apoyo de los pies en el suelo? Mejor. ¿Tú sientes que es mejor? Mejor capacidad inspiratoria, mejor, menos tensión en el cuello, en la espalda, mucho más peso menos.
Vale, pues hay muchas sensaciones aquí. Menos peso, más liviandad, capacidad respiratoria más amplia. Con algunos movimientos has llegado a sentir esto, ¿no? Vemos que estos movimientos tan suaves que parecen pueden conseguir grandes cambios en el cuerpo y una mejor percepción de su cuerpo. Vale, volver a la misma posición. Separaros del respaldo de la silla, por favor, avanzar la pelvis hacia adelante, los pies en el suelo. Y esta vez venir a poner los talones de las palmas de las manos, los talones, esta parte, en la frente, de manera que los dedos de las manos se dirigen hacia arriba o un poquito hacia atrás. Y con ayuda de vuestras manos, llevar los codos hacia arriba, como si alguien os cogiera de los codos y os los llevara hacia arriba. Y volver a la misma posición, repetir este movimiento varias veces. Notar si este movimiento es dificultoso o es fácil. Notar también qué es lo que participa en el movimiento. Tenemos, evidentemente, la cabeza va hacia atrás, pero ¿podéis sentir que la columna vertebral está participando en el movimiento? Los músculos, ¿no? Los músculos, el esqueleto, los huesos. La espalda participa. ¿Qué ocurre con la espalda? ¿Se arquea? ¿Se bombea? Se arquea. Vale. ¿Qué ocurre con el cuello? ¿Y qué ocurre con la cabeza? Y quizá podáis también sentir que cambia el apoyo de la pelvis en la silla. No, aún no. Vale, descansar un momento aquí. Y todos estos movimientos evidentemente nos llevan a esa toma de conciencia. Nos llevan a llevar una atención hacia sí mismo, hacia lo que está pasando en mi cuerpo, hacia mi propia sensación, porque es esa información de mi propia sensación que va a permitir al sistema nervioso ajustar el movimiento, es decir, variar la manera en que tengo yo de moverme o de hacer este movimiento simple de llevar mi cabeza hacia arriba. Es esa información sensorial y a la vez motora, lo que yo siento y a la vez mi propio movimiento. Volvamos a la misma posición, volver a la misma posición, poner las manos en la frente y otra vez más llevar los codos hacia arriba. Los codos están paralelos delante. Es como si alguien os cogiera de los codos y os los llevara hacia arriba. Y cada vez más sentir cómo la espalda participa en este movimiento y cómo es vuestra respiración. ¿Estáis inspirando o estáis expirando? Inspirando. ¿Inspirando? ¿Qué ocurre con el vientre? ¿Está relajado? ¿Está tenso? ¿Están relajados los hombros? ¿Podéis sentir un cambio de apoyo en los isquiones, en la silla, en la pelvis? Un poquito. ¿Podéis hacer este movimiento con placer? ¿O es incómodo? Para algunas personas. Es incómodo. Un poco incómodo. Me duele la espalda. Es incómodo. Bien, para muchos de aquí es incómodo, ¿no? Para ti. Para mí no lo es para mí. Para ti no lo es. ¿Es quizá liberador para ti? Sí, muy liberador. Claro.
Bueno, tú llevas mucho entrenamiento detrás, ¿no? Entonces, claro, estás acostumbrada a moverte, pero a veces para las personas que no se mueven mucho les puede costar. Pero también se trata de que estos movimientos, a los que tenemos esa capacidad y habilidad para hacerlos, porque nuestro sistema, nuestro organismo está construido para hacer estos movimientos. ¿Por qué hemos perdido esa habilidad? Bueno, por hábitos, por tensiones, por historia, por enfermedades, por lo que sea, ¿no? Por deficiencias. ¿Cómo podemos recuperar esa habilidad? Generalmente todos queremos estar mejor, ¿no? Cuando recuperamos también esa habilidad neuromotora, eso también influye en otros aspectos de nuestra vida. El aspecto emocional, el aspecto cognitivo, el aspecto social. Entonces, lo que buscamos en este método es siempre llegar a mejorar estos movimientos. Por ejemplo, Feldenkrais decía que lo imposible se vuelva posible, que lo posible se vuelva fácil, que lo fácil se vuelva elegante y que lo elegante se vuelva estéticamente justo para uno. Es decir, bonito y bello para la persona que lo está haciendo. Vamos de algo que nos resulta a veces imposible a algo que es estéticamente bueno para nosotros. Y sin copiar a un modelo. En este método no estamos copiando un modelo, sino que encontramos nuestra propia habilidad para hacer el movimiento. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a poder mejorar este movimiento, ¿vale? Volveros a poner en la misma posición y poner esta vez las manos aquí en la barbilla, juntando los talones de las manos, como si os apoyarais. Y lo mismo, llevar los codos hacia arriba, como si alguien os cogiera los codos y os los llevara hacia arriba. Y de vuelta, repetir este movimiento varias veces y de vuelta. Notar qué partes de vuestro cuerpo están implicadas en este movimiento. Los ojos, por ejemplo, ¿qué hacen los ojos? ¿Se mueven los hombros cuando hacéis este movimiento? Se mueve más la espalda, ¿no? De eso se mueve más la espalda. En este se mueve más la espalda. Tú notas esto, ¿no? Sí. Claro, al cambiar la configuración de las manos en la cara, estamos solicitando más la espalda. A otro nivel. Más arriba, como más. La parte alta de la espalda se moviliza. ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué pasa con el vientre? ¿Está relajado cuando los codos van hacia detrás? ¿Podéis notar que hay algún cambio a nivel de la pelvis en la silla? Que cambia el peso de la pelvis en la silla, incluso de los pies, de las plantas de los pies. ¿Pesan menos? Pesa menos la pelvis. ¿Los pies? Y los pies. ¿Vale? Lo que hacemos en este trabajo también es crear una imagen dinámica de sí mismo. Es decir, esa imagen que vamos definiendo a cada instante. Pienso a veces que no puedo hacer tal o tal movimiento, pero con el aprendizaje voy a llegar a hacerlo, voy a poder. Entonces, voy a influir en mi autoimagen de mí mismo. Vale, y dejar esto. Y ahora en la posición de reposo os voy a preguntar que sintáis qué cambios hay en vuestro cuerpo. Antes un poco de relajaros demasiado en la silla, quedaros en la misma posición que estabais y simplemente sentir si hay algún cambio en vuestro cuerpo. Los pies en el suelo, si sentís algo diferente. ¿No? Tú sí. Tú mucho. Quizá aún no sintáis, no pasa nada. Yo siento un poco más relajada la espalda, pero menos el cuello.
El cuello ¿Lo sientes más tenso? es un poco más tenso. La espalda no, la espalda es un poquito más que el primer movimiento. El primer movimiento he notado que me costaba más llegar un poco a una parte posterior. O sea, hacer la extensión un poco más. Y luego con el segundo movimiento del cuello, o sea, de las manos aquí en la barbilla, en los mentones, he sentido como más relajación en la espalda, como que podía tener más amplitud de extensión. Vale. Por Vale. parte de la espalda. Vale. Bueno, aquí estamos hablando de más amplitud de extensión. Por el cuello no, por el cuello. Bueno, se está, digamos que el cuerpo por sí mismo va encontrando un equilibrio. A ver, la autorregulación del sistema nervioso es que cuando hacemos un movimiento, a ver, generalmente hay partes de nuestro cuerpo que trabajan más que otras, porque a veces concentramos más tensión en diferentes partes de nuestro cuerpo y otras no trabajan. Tenemos toda la columna vertebral muchas veces, que a veces trabajamos mucho, hay mucho peso, mucha carga a nivel lumbar y hay poquito trabajo a nivel dorsal. Esto no es una ley, pero puede ocurrir. Entonces, ¿cómo hacemos cooperar todo el cuerpo en una acción que movilice toda la columna? Pues repartiendo el peso a lo largo de toda la columna vertebral. Y eso también es una manera de movernos con globalidad, no separando, sino implicándonos todos nosotros mismos en nuestra acción. Claro, hay un momento donde sentimos que quizá haya más amplitud en una parte del cuerpo y en otra pues hay tensión. Si continuáramos trabajando en ese sentido, esto se autorregularía, se ajustaría, porque el sistema nervioso tiene esta capacidad de autoajustar, pero solo si se le pone en situación de aprendizaje para que lo haga y solo si se le dan las informaciones necesarias. ¿Y cuáles son esas informaciones? Es sentir lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo, tomar conciencia. Es lo que me permite a mí, a mi persona, a mi sistema, autorregular ese movimiento. Necesito un espacio de aprendizaje en el cual no voy a ser brusca con mi movimiento. Luego hablaremos cómo aprende el niño y cómo se basó Feldenkrais en el aprendizaje neuromotor de los bebés. No voy a ser brusca con mi movimiento, voy a llevar una atención a lo que estoy haciendo y esa misma atención, esa atención que estoy poniendo a lo que estoy haciendo es lo que me permite ajustar mi movimiento y cambiarlo. Y sentir esas diferencias a medida que voy haciendo esas secuencias. Pero claro, a veces aparecen pues algunas tensiones que no estaban previstas, ¿no? Como en el cuello o otras cosas que no estaban. De eso también vamos tomando conciencia. Vale, vamos a continuar un poquito más y luego vamos a parar y luego haremos otra práctica. Continuamos en la misma posición, en el hecho de que estáis viviendo esa experiencia, ese proceso, para ver cómo esto funciona. Esta vez vais a poner las dos manos detrás de la cabeza, cómodamente, y vais a llevar la cabeza hacia la pelvis y de vuelta. No hace falta forzar mucho. Puedes avanzarte un poquito de la silla, es que lo vas a sentir mejor. Vale, repetir este movimiento varias veces y notar esta vez qué ocurre con la columna vertebral. ¿Hasta dónde podéis llegar con el movimiento? ¿Podéis notar la flexión de la columna vertebral? ¿Sí? Como el espacio de delante se hace más pequeño y el de detrás se puede alargar. ¿Cómo es la respiración? ¿Estáis reteniendo la respiración? ¿Podéis liberar, soltar la respiración? ¿Qué ocurre con el pecho? ¿Facilita el movimiento? ¿Lo impide? ¿Se hunde? ¿Eso me dices? ¿Qué ocurre con la pelvis?
¿Está participando? Una pequeña báscula. ¿No? ¿Sí? Bueno, cada uno siente según ahí donde está. ¿Qué ocurre con los hombros? ¿Están relajados? ¿Están tensos? Bien tenso. Bien tensos. Más bien tenso. Más bien tensos. Espero que las personas que están del otro lado pues estén siguiendo los mismos movimientos y puedan también ir sintiendo lo que está pasando. Las manos los dedos están cruzados, así, las manos cruzadas y detrás. Vale, volver a hacer algunos movimientos así, observando qué pasa con la espalda. ¿Qué pasa con la boca? ¿Está tensa? ¿Podéis sonreír al mismo tiempo que lo hacéis? A veces estamos muy serios, ¿no? Estamos concentrados. Concentrados, sí. Claro, te estoy preguntando muchas cosas. Vale, relajar esto y descansar un momento. Relajar y otra vez más, cuando relajéis, notar si hay algunos cambios. Antes de coger una postura completamente relajada, sentir en la posición esta más neutra, digamos, separados del respaldo de la silla, si hay algunos cambios. Quizá notéis un poco más la espalda, quizá notéis un poco más vuestro cuerpo, quizá notéis un poco más el asiento, el apoyo de la silla o los pies. Quizá todo ese mapa corporal se vaya clarificando y con ello vuestra autoimagen. Quizá el cuerpo sea algo más claro, dónde están localizados los diferentes segmentos. Es un descubrimiento a veces de sentir su cuerpo, porque claro, no estamos habituados, ¿no? Vale, volver a la misma posición si aún tenéis ánimos para hacerlo. Y esta vez vais a coger con la mano derecha la oreja izquierda, es decir, vais a formar un marco con vuestro brazo derecho, cogiendo vuestra oreja izquierda. Y la cabeza, intentar dejarla recta, o sea, derecha, para empezar. Y con ayuda de vuestro brazo vais a llevar el codo derecho hacia la pelvis. Y de vuelta hacia la pelvis por delante. Es decir, podemos hacerlo de lado, pero esta vez lo vamos a hacer hacia adelante. Es decir, el codo derecho va hacia la línea media del cuerpo. Y al mismo tiempo flexionáis la cabeza, las cervicales, la columna vertebral. ¿Qué ocurre con este movimiento? ¿Qué diferencia hay del movimiento que hemos hecho antes? ¿Qué parte participa más? ¿O qué parte se avanza? ¿Qué estamos solicitando más en la columna vertebral? Allí me dicen hay un giro, ¿vale? Ya no estamos solo con un trabajo de flexión pura hacia adelante, ¿no? Una flexión, sino que estamos girando un poco. Sí que noto más la cadera, la pelvis y la espalda. Ahora notas más la Ahora cadera. va para adelante, va hacia adelante y luego se arquea más hacia atrás. Así. ¿El que la pelvis? Y la pelvis bascula más ¿Hacia detrás? hacia detrás. ¿Vale? ¿Vale? Veo que muchos de vosotros estáis empezando a hacer participar la pelvis en este movimiento. Vemos que poco a poco hacemos que el cuerpo vaya cooperando en la acción, que cada vez más hayan más partes del cuerpo. Es más cómodo, ¿no? Claro.
Muchas de nuestras tensiones a veces, y no solo físicas, a ver, vienen del hecho también de que separamos mucho, que utilizamos solo una parte del cuerpo y no utilizamos la otra. Pero cuando distribuimos todo el movimiento a lo largo de todo el esqueleto, que de hecho se trata de esto, las acciones se vuelven más fáciles, más simples. Es más fácil actuar. Vale, vamos a cambiar de codo, de brazo, poner el brazo, volver a la misma posición, es decir, separaros por favor del respaldo de la silla y dejar que el codo izquierdo vaya hacia la pelvis, pero hacia la línea media. ¿Vale? Esto quiere decir que la cabeza va un poquito a hacer una rotación ligera, esta vez hacia la derecha. Y al mismo tiempo notar vuestra respiración, notar cómo el movimiento puede distribuirse de manera homogénea también a lo largo de vuestra espalda y qué ocurre con la pelvis. Notar si cambia también el peso de la pelvis en la silla. Si podéis notar quizá los isquiones, que son estos dos huesos de la pelvis que sentimos apoyados, que puede apoyarse uno más que el otro o los dos se apoyan de la misma manera. Y notar también cuando salís de la tensión, cuando el movimiento se vuelve mecánico, porque cuando el movimiento se vuelve mecánico, allí ya no hay posibilidad de aprender en ese sentido. Es decir, no estamos presentes a lo que está pasando, no sentimos tanto el movimiento. Vale, dejar esto y descansar. Y antes de reacostaros en la silla, conservar los pies en el suelo y simplemente, en la medida que estéis un poco distendidos, notar las diferencias. Notar si hay diferencias en vuestro porte, en la manera de estar sentados, en la manera de respirar o en la conciencia que tenéis de vuestra espalda, de vuestra cabeza apoyada en la espalda. Vale, volver a la misma posición una vez más, por favor. Y no, volver a avanzaros y esta vez entrecruzar los dedos, pero esta vez entrecruzarlos de manera diferente, es decir, poner el pulgar que estaba delante detrás. Eso es muy importante para el sistema nervioso, cambiar un hábito así. Cuando yo estoy acostumbrada a poner un dedo detrás cuando siempre lo pongo delante, eso para el sistema nervioso a veces es una gran apertura. ¿Qué tal lo sentís cuando cambiáis la posición de los dedos? Claro, sí. ¿Eh? Es diferente. Es diferente, ¿no? ¿Y qué pasa en mí? ¿Qué pasa en nosotros cuando estoy más atenta, ¿no? Sí. Me bascula un poco, me hace estar atenta, ¿no? Es como raro. Es como raro, es inhabitual. Pero eso también nos permite salirnos de nuestros hábitos, de nuestras acciones habituales. Y muchas veces en mis cursos, cuando estamos haciendo un taller de Feldenkrais, propongo a la gente que vengan al curso por otro camino o que se laven los dientes con la otra mano, porque todo esto estimula al sistema nervioso a buscar siempre nuevas maneras de hacer las cosas, a crear también nuevas conexiones nerviosas, porque el movimiento se elabora así. Luego os explicaré con lo de la autoimagen cómo se elabora, pero se elabora por conexiones nerviosas. Si siempre son las mismas, llega un punto que nos desgastamos. Pero si creamos nuevas, aquí en el cerebro, nuevas conexiones, nuevos mapas y nuevos circuitos, podemos desarrollar ese potencial que tenemos muchas veces inutilizado y podemos recuperar muchos movimientos que hemos olvidado
de cuando éramos niños, que hacíamos cosas inverosímiles ahora, ¿eh? Podemos recuperarlos. Entonces, bueno, llevar las manos de esta manera, como he dicho, y vamos a hacerlo para estar quizá más atentos, porque cuando algo es raro, forzosamente estamos más atentos, poner las manos detrás de la cabeza y otra vez más llevar la cabeza hacia la pelvis, las manos detrás de la cabeza, no encima, y con ayuda de las manos flexionaros llevando la cabeza hacia la pelvis, respetando la línea media del cuerpo. Aquí estamos trabajando con la línea media, ya no es un codo que va hacia un lado, Maite. No es un codo, sino ahora flexiónate hacia adelante. Eso es. Notar si el movimiento es un poco más fácil. ¿Parece? ¿Es más fácil? ¿Qué ha cambiado? Restricciones, ¿no? Restricciones que tenemos. Restricciones. Sí, ¿no? Eso. Restricciones que teníamos. Cómo se moviliza la espalda o la columna vertebral. ¿Qué capacidad tiene el pecho de hundirse para permitir este movimiento? ¿Qué es lo que hace la pelvis para ayudar también a este movimiento? Está más libre la escuela más. Sí. ¿Está más libre? ¿Veis que vais sintiendo, anotando cosas, sintiendo cosas? Que el movimiento va cambiando, va variando. ¿Cómo es la respiración? Pues inspirar cuando se sube y expirar cuando se baja. Más, inspiro más. ¿Qué capacidad de respiración tenéis ahora? ¿Podéis sentir que todo el cuerpo puede, todo el torso puede flexionarse? Igual hay un cambio de apoyo en la silla con la pelvis. ¿Que la fuerza puede distribuirse mejor? Sí. Vale, dejar esto un momento y descansar. Y antes de apoyaros y tal, sentir si hay alguna diferencia. Cada vez más erguido, ¿no? Yo me noto cada vez más erguido. O sea, sin forzar, quiero decir. Claro, te notas cada vez más erguido. Es que no hay nada como la experiencia, ¿no? Más relajada la espalda. Más relajada la espalda. Ujú. Claro, estos son sensaciones que van apareciendo. Y veis que yo no os muestro el movimiento, sino que esa capacidad de autoorganizarse del movimiento mismo, del sistema nervioso, a medida que uno va haciendo el movimiento. A medida que uno va tomando conciencia, el movimiento se va autoorganizando. Vamos a hacer una última exploración, unas últimas exploraciones en esta secuencia. Vais a adelantaros otra vez más y con la mano derecha vais a venir a, digamos, a limpiar o a acariciar el respaldo de la silla del lado derecho. De vuestra silla. ¿Por dentro? No, el respaldo de arriba. Es decir, los que estáis sentados, para que se me entienda bien, si estáis sentados en una silla que tiene respaldo, giráis y vais con la mano derecha a acariciar el borde superior del respaldo de vuestra silla, lo cual os lleva a hacer una torsión del torso. Espero que esté claro también para los que están del otro lado, ¿sí? Entonces, ir a acariciar una vez toda esa parte superior, el borde superior, y volver. Y otra vez más, repetir. Y evidentemente esto es un movimiento también poco habitual, pero a veces lo hacemos, ¿no? Cuando nos tenemos que girar para ver algo, en el coche, o en casa, o en la calle nos llaman. ¿Qué capacidad tenemos de girar alrededor de nuestro eje?
por ejemplo. ¿Qué fácil o qué difícil es? ¿Cómo podemos mejorar? Vale, entonces volverlo a hacer y sentir también si la pelvis está participando en este movimiento. Cuando giráis hacia la derecha, sentir si la pelvis participa. Sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la pelvis? Se levanta un poquitín y se apoya más en el otro lado. Vale, se apoya más en el otro lado. ¿Ok? ¿Vale? Volver a la posición neutra. Y ahora en esa posición neutra sentir el apoyo. A ver, ¿conocéis lo que son los isquiones? Sí, vale. Sentir ese apoyo de los isquiones en la silla, que es importante para el equilibrio de la pelvis y de la columna vertebral. Y notar el peso que dais allí en la pelvis. Si podéis dar el peso de vuestro cuerpo a ese primer suelo, que sería la silla, es decir, el asiento de la silla. Y luego hay un segundo suelo, que es el suelo con lo que estamos en contacto con los pies. Sentir si podéis dar ese peso vuestro y al mismo tiempo si podéis sentir que la columna se puede mantener más o menos erguida. Vale, hacer lo mismo con la otra mano. Ir con la mano izquierda a limpiar si queréis, pero quizás limpiar no. Acariciar el borde superior de la silla. Y volver y notar qué facilidad tenéis para hacer este movimiento, ¿no? Más facilidad con el otro lado. Claro, si es más fácil o más difícil que el otro lado que habéis hecho. A mí me cuesta igual. Sí. ¿Te cuesta igual? Bueno, yo es que no tengo mucha flexibilidad. Más difícil. O sea, ya estoy ahí haciendo para ir hacia atrás. Ya me estoy torciendo hacia adelante y estoy haciendo... ¿sabes? No es una postura limpia. Claro, No es... claro, creo que es así. claro. Tienes que implicar otro plano espacial. Claro, bueno. Las torsiones me siento bien, me gustan porque luego me hacen que respire más hondo y luego cuando vuelvo me siento como más libre. Claro, claro, permiten también liberar la respiración. Vale. Bueno, vamos a ver cómo... Vale, y descansar y observar las diferencias. Recordaros de cómo estabais al principio de la sesión y si hay algo que se ha modificado en vosotros. ¿Cómo están los hombros ahora? ¿Cómo os sentís la espalda? ¿Cuál es el volumen de la región torácica ahora? ¿Con los pulmones? Si podéis sentir también el vientre y la respiración abdominal. Sí. Si podéis sentir el contacto de la pelvis en el suelo. En la silla. Y si sentís los pies en el suelo. Y si estáis presentes a vosotros mismos. Porque de hecho es el hecho de facilitar esa presencia a sí mismo que permite modificar también sus propias posturas, sus propios hábitos, sus propios comportamientos. Hay una famosa frase de Feldenkrais que dice: si no sé lo que hago, no puedo hacer lo que quiero. Todo su método se basa en esta frase. Si yo no sé lo que estoy haciendo, si no estoy presente a mí mismo, no puedo hacer lo que quiero. Porque a veces voy a repetir las mismas acciones, los mismos comportamientos, las mismas dolencias y no podré desarrollar otro tipo de movimientos, de comportamientos. Y eso es un trabajo, es un proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a volver ahora a hacerlo, pero esta vez con la mano izquierda hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, vais a limpiar el borde superior de la silla con la mano izquierda hacia la derecha. Uy, eso. Ahí ya lo llego. Ahí ya no llegas.
Bueno, ¿qué tiene que pasar en el torso, en la mirada, en la cabeza? Aquí ya nos pide un poco más de flexibilidad, ¿no? De amplitud. ¿Qué pasa con la pelvis? Con los isquiones. ¿Qué pasa con los ojos? ¿Dónde se quedan los ojos? ¿Pueden los ojos ayudar a ampliar el movimiento? Me cargo la silla. ¿Qué pasa si anticipamos con los ojos? Hacerlo así, ir con los ojos a mirar hacia el borde superior de la silla. Algo ayuda, ¿no? Un poco más fácil. Ayuda mucho. Los ojos organizan el tono muscular también, ayudan a esa regulación del tono muscular y permiten una intención, o sea, una regulación del tono para realizar una intención. Probarlo del otro lado. ¿Es más fácil? ¿Más difícil? En cambio, este lado, haciendo esto es más fácil que antes. Es más fácil. Claro, tenemos un lado a veces que nos puede costar más. ¿Qué ocurre con la pelvis del lado derecho, del lado izquierdo? ¿Notáis que avanza un lado y retrocede otro? ¿Qué ocurre con mi columna vertebral? ¿Cómo tiene que organizarse? ¿Cómo tiene todo el movimiento que repartirse a lo largo de las diferentes articulaciones? Vale, volver a la posición y descansar un momento, por favor. Y podéis cerrar los ojos un momento y sentir vuestro cuerpo, vuestros apoyos, los pies de la pelvis, cómo sentir la espalda erguida. ¿Cuál es la sensación de la cabeza? ¿Cuál es la expresión de la cara? ¿Cómo es la respiración? ¿Qué presencia tengo a mí mismo? Y volver a abrir los ojos. Y esta vez volver a poner la mano derecha encima de la cabeza, como hemos hecho al principio. Y llevar la cabeza hacia la derecha por el lado. Notar, al hacerlo, si el movimiento es un poco diferente. Tiene más recorrido. ¿Más recorrido? Más amplitud, quizá. Vale, cambiar de mano. Hacerlo con la mano izquierda. Notar si la pelvis puede participar en este movimiento. Dejar esto. Volver a cerrar los ojos un momento y volver a sentir los efectos de estos movimientos.
poner las manos, los talones de las manos en la frente. Y llevar los codos hacia arriba. Notar si estáis haciendo el movimiento de manera diferente. Si estáis un poco más atentos a lo que estáis haciendo. Hay una noción importante en este trabajo que es no solo hacer cosas nuevas, sino que lo que hacemos, variarlo y aprender a hacer las cosas de otra manera para no tener siempre actitudes que repetimos, incluso a veces compulsivas. O sea, desarrollar un amplio abanico de posibilidades cuando hacemos cualquier actividad, ya sea nadar, comunicar, sentarse, hablar con los otros. Tener esa elección, porque muchas veces no tenemos elección en nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, lo que propone el método Feldenkrais es esa diferenciación de uno mismo, es decir, ir matizando las sensaciones, hacerlas cada vez más ricas, y enriquecer la imagen que tiene de uno mismo. Que de hecho, esta noción de autoimagen es muy importante en este método, porque la autoimagen define la manera en que uno se percibe. Y la autoimagen se construye a lo largo de toda nuestra historia personal, por hábitos, patrones, por herencia genética, también por autoeducación, cosas que hemos ido aprendiendo, o incluso por imitación también, cosas que hemos ido imitando. Entonces, nuestra manera de comportarnos al día a día, o de hablar, o de cantar, o de bailar, hace parte de nuestra imagen y muchas veces pensamos que no podemos modificarla. El método de Feldenkrais sí que actúa sobre el hecho de modificar esa autoimagen, esa imagen de sí en movimiento, porque me descubro con más habilidades, con más recursos. De repente veo que sí que es posible hacer una extensión o ir a acariciar el borde superior de la silla, o ponerme sobre la cabeza, como hemos visto antes, ¿no? Que hemos visto esas personas que no son forzosamente todos, no todos están habituados a hacerlo, ¿no? Entonces también vamos actuando sobre esta autoimagen de uno mismo. Sobre esos patrones de acción, patrones neuromotores que se han ido construyendo por esto, por herencia, por educación, por autoeducación, por historia personal. Vale, volver a poneros en la misma posición, por favor. Esta vez poner las manos aquí y llevar los codos hacia arriba y notar si estáis un poco más atentos a lo que está ocurriendo en vosotros ahora. Yo estoy viendo que está cambiando vuestra actitud, estáis más atentos. Y notar si participa la espalda, si los hombros pueden relajarse, si puedes distribuir todo el movimiento a lo largo de la espalda, si se distribuye de manera homogénea, si participa la pelvis. Estás haciendo otro movimiento, estás abriendo los codos cuando se trata de levantarlos, que sería otro movimiento pero aquí se trata de hacia arriba, los dos, eso es. Vale, descansar un momento. Podéis un momento cerrar los ojos y notar las diferencias si queréis. Contacto en la silla, cómo se mantiene la columna vertebral, cómo se mantiene la cabeza encima de la columna vertebral. Cómo están dispuestos los brazos y las piernas.
Esta vez ir con la mano derecha, coger la oreja izquierda, haciendo un cuadro, un marco con vuestro brazo en vuestra cabeza y llevar el codo derecho hacia la pelvis, con la línea media del cuerpo, a través de la línea media. Y de vuelta. Notar si el movimiento es igual que antes o es diferente. ¿Es diferente para ti? Ya recorrido. Me llego más a la oreja. ¿Te llegas más a la oreja? Antes me llegaba a todos. Que los músculos se distienden. Y cambiar de brazo, hacerlo con el otro brazo ahora. Llevar el codo izquierdo hacia la línea media y hacia la pelvis. La línea media del cuerpo es la línea del centro. Notar cómo se flexiona la columna vertebral. ¿Es más fácil? ¿Sí? ¿Participa mejor la pelvis ahora? ¿Notáis que puede bascular con más facilidad? Y dejar esto y descansar. Y antes de descansar, de apoyaros, sentir el cuerpo otra vez más, sentir vuestra actitud, vuestra postura. ¿Qué es lo que es diferente? ¿Hay algo diferente? Yo lo veo como más ligero. Más ligero, dicen por aquí. Me parece el movimiento es mucho mejor, cada vez mejor, ¿no? Sí, el movimiento es como más completo. Claro, vamos encontrando más flexibilidad en el movimiento. Pero estamos hablando de no solo flexibilizar la estructura esquelética o el sistema muscular, sino flexibilizar, es decir, permitir un nuevo patrón. O sea, a nivel neurológico. Quizá esta sea la diferencia entre este método y otras técnicas que trabajamos a nivel de, al trabajar a nivel de la toma de conciencia, vamos permitiendo también que encontrar esa flexibilidad a través de una autorregulación, una autoorganización del movimiento, saliéndonos de a veces actitudes más fijas o de actitudes donde hemos perdido ese movimiento original que tenemos. Porque nuestro organismo está capacitado para ello, para moverse. Porque hay personas que se mueven muy bien y otras que no. A veces tenemos fijezas, ¿no? Tenemos tensiones. Entonces también nos ponemos, en este trabajo aprendemos y desaprendemos. Pero evidentemente, como tú dices, el movimiento va siendo cada vez más flexible, ¿no? Vale, poneros un momento de pie y hacer algunos pasos en la habitación. También para las personas que están del otro lado, ponerse de pie y ver de pie qué es lo que cambia cuando me siento de pie. Cómo mi movimiento es diferente también en un espacio en el cual yo ando, me desplazo, comunico. Siento más apoyo en los pies. Sí. ¿Eh? Es más fácil, sí. Yo tengo dificultades para girar. O sea, si hay objetos, yo me desoriento. ¿Ah, sí? Sí, Vale. es que es cerebral lo mío. ¿Qué tienes? Aneurisma. Aneurisma. ¿Que Y tuviste quedé en silla de ruedas, sí. por accidente? No, Ah, porque sí. porque sí. Sí, quedé en silla de ruedas. Y no aprendí a caminar bien, porque aprendí todo menos eso.
y los médicos decían que la silla de ruedas se defendió. O sea que he mejorado muchísimo. O sea que sí que tiene plasticidad al cerebro, sí. Claro que sí. Lo he demostrado. Claro que sí. Cuando hay muchos objetos, camino a los tumbos, pero ahora... Bien, bueno, has encontrado más equilibrio. Mejor el apoyo de los pies. Es decir, lo importante es ver cómo nuestra... A ver, tenemos todos intenciones de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esas intenciones en acción, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar un equilibrio caminando en un entorno? ¿Cómo ajusto mi acción a ese entorno? Esto es lo que propone el método Feldenkrais. Siempre trabajar sobre la capacidad que tiene la persona de encontrar respuestas para ajustarse a su entorno. Tenga que girarse, tenga que andar entre obstáculos, tenga que recuperar funciones, tenga que jugar a golf o que hacer cualquier actividad. Por eso no hay modelo en este trabajo, no hay una persona que muestre o que diga haz esto, haz lo otro. Siempre ponemos en situación a la persona de que encuentre por ella misma el movimiento que mejor le conviene, a través de unas secuencias estructuradas. Pero nunca se copia un modelo. Porque claro, si yo te digo, por ejemplo, siéntate así, hasta que tú no tengas esa calidad de ese movimiento, esa referencia de que sentarse bien se necesita una cierta organización, autoorganización, no lo vas a poder hacer. ¿Tenéis preguntas sobre lo que hemos hecho? Porque ahora es quizá el tiempo de las preguntas, luego continuaré con esto, nos queda una media hora. Yo no sé si las personas, perdona, ¿pueden preguntar? Sí, no, tienen abierto para preguntas, pero no preguntan. ¿Sí? Sí. Vale, pues si quieren preguntar, vamos a abrir un espacio ahora de preguntas. Si tenéis preguntas, si no, continuaré con... Para una persona muy acelerada, es decir, su sistema nervioso muy activo, ¿pueden llegar a esta desconexión, trabajar en este nivel, como de tranquilidad, como de pausa? Perdona, ¿las personas oyen las preguntas que se hacen aquí? Bueno, las contestaciones más porque llevas el micro, pero sí. Las oyen, vale. Vale. O sea, tú me pides una persona que tiene demasiada excitación en el sistema nervioso, porque se trata de esto, puede llegar a autorregular, a bajar esa excitación del sistema nervioso. Sí, claro, por supuesto. No es un tema de desconexión de lo que hablabas, sino es un tema o sea, claro, de bajar la excitación del sistema nervioso. Eso le ocurre a las personas muy nerviosas, muy ansiosas, muy hiperactivas, que claro, todo lo hacen con precipitación o lo hacen muy rápido o hacen muchas cosas. Pero claro, encontrando una manera de hacer las cosas diferente a la inhabitual, incluso a veces a la compulsiva, porque esto puede ser una compulsión, pues evidentemente reajustando nuestra acción, autoorganizándonos, encontrando esa capacidad natural que tenemos de funcionar, porque el sistema nervioso está construido para ello. Pues encontrando esa capacidad, claro que pueden bajar ese tono, porque el tono muscular también está muy ligado a la excitación del sistema nervioso. Quizá les pueda costar hacer este trabajo porque es lento, porque pide una atención. Pero una vez, lo importante es sentir un resultado. Una vez sientan que hay un resultado, sientan que hay algo que ha cambiado en su día a día, en su cotidianidad, entonces van a ver que pueden continuar en ese proceso, ¿no? Lo que les cuesta a estas personas a veces hiperactivas es no sentirse en la hiperactividad cuando están trabajando en un proceso así. Pero pueden, yo en mi clase, en mis cursos y talleres he tenido personas así y claro, van poco a poco encontrando un equilibrio en su manera de hacer las cosas, de gestionar su día a día, de comportarse. Sí.
Bueno. ¿Tenéis otras preguntas por aquí? No, no hay preguntas de momento. Pues vamos a continuar si queréis. Son personas que tú conoces, que... Tengo clientes que tengo que son como van muy acelerados. Sí. O hay gente que ya por su forma de ser es como muy tónica, tiene un carácter muy fuerte, o que hay, o al contrario, un exceso de escucha hacia esos mismos, como un pánico, ¿no? También para hablarse. Sí. Y bueno, tienes que combatir con algunas herramientas, pero que no les es nada fácil. O No. sea, como que pueden no perder la atención rápidamente, como que tienes que ir cambiando estímulos para que no se pierdan, porque lo pueden encontrar pues, como muy lento, pero simple movimiento, no nada somático. Un simple movimiento está como un nivel muy acelerado. Claro. Pero hay gente que ya es muy... La persona es así. Claro. Lo que ayuda mucho en estas situaciones también es poner a la persona en este movimiento de manera lúdica. Es decir, hace esto, prueba lo otro. Hay una noción aquí de aprendizaje lúdico, con placer. O sea, Feldenkrais lo que, cuando antes decía que concretizó la capacidad de aprendizaje del sistema nervioso, también lo que hizo es poner en secuencias de movimiento como la que hemos hecho, poner el proceso por el que aprende el niño pequeño. Cuando tenemos un bebé, el bebé no es como ciertos mamíferos que nace y ya lo sabe todo. O sea, hay mamíferos que nacen y se ponen de ya a 4 patas y ya saben andar. Un bebé tiene que pasar por un proceso de aprendizaje largo en el cual va a aprender por prueba, error, prueba, acierto. Él va a estar explorando y muchas veces se va a caer, va a volver y nunca lo hará de manera brusca, de manera tensa. Siempre lo hará de manera placentera, porque no busca un propósito. Entonces, uno de los fundamentos también de este trabajo, cuando hacemos las secuencias de movimiento, es desarrollar ese aspecto lúdico en la persona, que eso la puede sacar de su día a día, de su ritmo así, tengo que hacer esto, lo otro, ¿sabes? Es decir, que se divierta haciendo el movimiento y que a la vez se divierta aprendiendo y que tenga placer. Por eso las condiciones en este trabajo son muy importantes, ¿no? Que haya unas condiciones creadas para ese aprendizaje. Entonces, tenemos esa manera de aprender del niño que prueba, se equivoca, prueba, acierta, ¡pum!, y pasa a otra cosa. Ya se ha puesto de pie, ya puede hacer algunos pasos. Los hará primero de manera con mucha poca destreza, pero poco a poco los irá haciendo mejor. Y luego, otra noción es que no tiene un objetivo que alcanzar. También lo que ayuda a estas personas es sacarlas del objetivo, que se ocupen del proceso. De hecho, es lo que he hecho yo con vosotros ahora mismo. Es decir, haceros llevar la atención en el proceso, no en el objetivo de que la columna pueda extenderse o flexionarse más. Y con herramientas así podrías ayudarlas, podrías hacer que se salgan un poco de su día a día habitual, de su tonicidad habitual, digamos. Bueno, vamos a ver aquí lo que es la educación somática, que como os decía, no todos los profesionales de Feldenkrais incluyen este término. Yo lo incluí porque me formé en Francia y allí estuve trabajando muchos años con personas que eran de Canadá, bueno, de América, y entonces pues me gustó ese concepto de disciplina, que es muy nueva muy nueva aún y poco conocida en Europa, que reagrupa, o sea, ahora está mucho en Canadá, pero en Estados Unidos también, se originó, el concepto de somática se originó en Estados Unidos por un profesor de universidad, en la Universidad de Novato, que se llamaba Thomas Hanna, que escribió un libro y también editó una revista llamada Somatics, y que definió la somática como el arte y la ciencia de los procesos de interacción sinérgica entre la conciencia, el funcionamiento biológico y el medio ambiente. A ver, dicho así es un poco complejo, pero ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos una interacción entre, o sea, tenemos un funcionamiento que implica ser consciente de cómo me muevo en mi entorno con mi propio funcionamiento biológico, con mi propio cuerpo, implicando, es decir, que a través del cuerpo yo voy a poder influir
en procesos de mi vida, no solo corporales. La somática utiliza las estructuras corporales para influir en otros aspectos de la vida de la persona, no solo en el puramente físico. Y se descubre a través del proceso físico pues, el funcionamiento general de la persona. Entonces tenemos un conjunto de técnicas que entran en esa disciplina de educación somática que se orientan y enfocan el aprendizaje consciente del cuerpo y movimiento en relación a su entorno. ¿Por qué en relación a su entorno? ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos funcionar bien en ese entorno. Necesitamos manejarlo al día a día, ¿no? Necesitamos manejar con la crisis actual, necesitamos manejar con la falta de recursos, necesitamos manejarnos con los otros, necesitamos tener recursos para ello. Entonces, son enfoques puramente subjetivos, no objetivos, sino es muy importante la experiencia de la persona en el aprendizaje, muy importante, porque cada persona, como lo habéis hecho vosotros, va a tener una experiencia diferente. O sea, tú has tenido una experiencia diferente y seguramente las personas que están allí sentadas también del otro lado de la cámara han tenido experiencias diferentes. Entonces es subjetivo, el proceso es subjetivo. Vale. Entonces, bueno, sí, también deciros que la palabra soma, que muchas veces, y que a veces en la psicología se ha puesto a la psique, aquí no está considerada como una oposición a la psique, sino como se cogió de Hesiodo, que era un filósofo griego, que habló mucho del soma y que imprimió en esa palabra la vivencia del cuerpo. O sea, yo vivo mi cuerpo pero con emoción y con pensamientos, ¿no? Vale, entonces el método Feldenkrais se practica de dos maneras. Lo que hemos hecho ahora se llama toma de conciencia a través del movimiento y en América Latina autoconciencia a través del movimiento. Entonces, bueno, pues son movimientos suaves, ya lo habéis visto, ¿no? Que no hay modelo, generalmente aparecen sensaciones que pueden ser de apoyo en el suelo, la transmisión del movimiento, las partes del cuerpo que son móviles y las que no lo son, cómo respiramos, si somos flexibles o no, qué esfuerzo hacemos, qué esfuerzo no hacemos. Y bueno, lo que nos da es una capacidad de elección, imagen personal enriquecida, mayor plenitud y libertad de acción. A ver, en lo que hemos hecho ahora mismo, ¿qué capacidad de elección nos ha dado esto, no? Moverse mejor quizá por la sala, ¿no? Esto amplía un poco las posibilidades. Y luego tenemos la integración. Aquí tenéis una imagen de cómo se practican, generalmente en el suelo, pero también hay sesiones sentadas como las que hemos hecho. Luego tenemos la integración funcional, que aquí tenéis a un profesor, uno de mis profesores fue, que se trabaja en camilla y bueno, se trabaja de manera más personalizada con el alumno. El alumno viene con una demanda, dice, bueno, me apetece trabajar esto, tengo este dolor y tal. Y a través de manipulaciones muy suaves el profesor le va mostrando también cómo se mueve y cómo puede hacerlo de otra forma. Pero allí el profesor ya interviene con manipulaciones muy suaves. Es muy efectiva porque es personalizada también. Y se trabaja sobre el patrón del alumno, sobre su propia necesidad. Se trabaja con las manos y el profesor no habla, como estoy hablando yo. Se habló mucho, me lo decís. Bien, entonces, esto lo habéis vivido, no sé si hace falta que os lo cuente. ¿Qué pasa durante las lecciones? Enfocar el proceso más que el objetivo, importante en este trabajo. ¿Cómo hago las cosas? No qué voy a hacer. ¿Cómo voy a llegar a? ¿Cómo voy a lograr moverme mejor? Superar sus límites, importante, aunque no lo hacemos forzando, sino de manera más inteligente y respetando el cuerpo y a la persona. Es decir, que en las sesiones se aconseja a la gente a no forzar.
Y luego explore el movimiento sin tensión y con confort. ¿Vale? Y clarificamos el trayecto por el cual circula el movimiento. Bien, los fundamentos del método. Aquí tenemos otro profesor con un esqueleto trabajando sobre, porque enfocamos mucho la conciencia esquelética más que la conciencia muscular en este trabajo, que es la de hecho que nos da más soporte, más seguridad. Vale, tenemos autoimagen, los 4 componentes de la acción. Bueno, tenemos una serie de temas que vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, la autoimagen lo he hablado antes. ¿Qué es la autoimagen, no? La autoimagen determina nuestras posibilidades o límites. ¿Conocéis esta noción de autoimagen? Es un poco como la autoestima. Sí. Pero la autoimagen es más cómo me percibo yo, mientras que la autoestima es cómo me valoro yo. Entonces, esta imagen que se construye a través de patrones de acción que hemos adquirido por nuestros padres, herencia, por genética, educación o experiencia, y que se convierten en hábitos. El sistema nervioso que aprende a partir de la experiencia personal, podemos modificar nuestra manera de movernos, ya que la organización de nuestros movimientos y su aprendizaje no se adquieren de manera fija, sino que evolucionan constantemente. Y aquí realmente estamos en las neurociencias, en la plasticidad del sistema nervioso. Siempre podemos aprender. Y yo no sé si habéis visto programas de neurociencias, pero sabéis que cuando una persona tiene un accidente cerebral, el cerebro es muy economo, o sea, tiende siempre a economizar. Entonces, las partes que han sido dañadas, como no se utilizan, el cerebro las aparta y va a utilizar las otras partes que funcionan, ¿no? Entonces, es verdad que el enfoque que tenemos nosotros para reeducar a esa persona es estimular esas partes dañadas, quizá del cerebro, para que vuelvan a funcionar. Bueno, estimular, para reencontrar esa plasticidad. Entonces, podemos siempre estar aprendiendo. Entonces, esto también es una noción del método, de los 4 componentes de la acción, la sensación, el sentimiento, el pensamiento y el movimiento, pues, puesto que toda acción conlleva una sensación. Vosotros estáis escuchando ahora, ¿no? ¿Qué sensación tenéis? ¿Placentera? ¿Vale? ¿Qué sentimiento tenéis? ¿Qué sentimiento aparece en este momento de escucha? Comodidad. ¿Cómo? Comodidad. Comodidad. ¿Es un sentimiento agradable? Sí. ¿No es desagradable? En todo caso. El pensamiento. ¿Qué estáis pensando? ¿Estáis pensando quizá en lo que vais a cenar o cómo lo vais a aplicar? Yo he pensado que eso que me ha pasado rapidísimo. ¿Qué te ha pasado rapidísimo? Bueno, cada uno está pensando en cosas... Postura. En la postura. ¿En qué postura, perdona? En la del, bueno, el primero. El primero es de rayas. Esta postura estás mirando, te fijas en los detalles, tú veo, eres detallista, ¿no? Es verdad, está haciendo un movimiento así, para trabajar también la movilidad torácica. Esto fue un curso que se hizo en Aviñón, cuando yo vivía en Francia, un curso con un americano. Entonces vemos que, bueno, movimientos hay miles en esta técnica, hay muchísimas posibilidades de movimiento. Una de ellos es esta. Entonces, bueno, en toda acción tenemos una sensación, un sentimiento, un pensamiento y un movimiento. Ahora, lo queráis o no, estáis haciendo un movimiento, que es el de escuchar. Vuestro sistema fisiológico está trabajando. Pero Feldenkrais elige el movimiento en lugar de elegir los otros porque es el factor que mejor refleja el estado del sistema nervioso. Es decir, que si queremos inducir cambios en el sistema nervioso, lo haremos más rápidamente si actuamos con el movimiento, porque la vía es más directa. Cuando yo pongo mi mano, por ejemplo, en el fuego, me quemo enseguida y la saco. Tengo una sensación y un reflejo motor de apartarme de ese peligro.
Si trabajáramos con el sentimiento o el pensamiento para él, o sea, trabajar con esos aspectos para él era menos directo. Pero tanto que para él no es solo una técnica corporal, una famosa frase que dice es: yo no quiero cuerpos flexibles, sino espíritus flexibles. Y en su libro Autoconciencia a través del movimiento, él habla que un cambio inducido en el mapa corporal, en el patrón corporal que está dibujado en el cerebro, motor. Por ejemplo, si nosotros cambiamos un patrón, si cambiamos un hábito, una manera de hacer las cosas, esto efectivamente cambia ese mapa corporal que tenemos en el cerebro. Entonces, para él un cambio en esa zona se extiende a las otras zonas, no solo a las motoras, sino a las emocionales, a las cognitivas, por el contagio de los tejidos nerviosos, ¿no? Es decir, que todo cambio motor, físico, a través del movimiento, induce un cambio en la emoción, en el pensamiento y en la sensación. Si cambio mi postura, no voy a sentir igual, no voy a emocionarme, no, voy a tener más matices a la hora de emocionarme, y mi pensamiento puede también variar, puesto que lo voy a poner en movimiento también. ¿Entendéis? Esto lo explica en su libro, la toma de autoconciencia a través del movimiento. ¿Un cuerpo flexible sería igual que una mente flexible, ¿no? O que un pensamiento flexible. Sí, sí. Para él es esto. Y él lo decía: yo no quiero cuerpos flexibles, sino espíritus flexibles, espíritus o mentes flexibles, perdona, mentes flexibles. En francés es espíritu, es mentes. Es decir, para él, cuando él ponía a la gente en situación de desafío, como hemos visto, ahora aquí no lo vemos, pero por ejemplo aquí, cuando los ponía en el suelo y los hacía moverse, claro, una secuencia como la que hemos hecho ahora dura 1 hora, como máximo 1 hora y media a veces. Pero para él era un desafío para las personas, porque al no tener modelo, al tener que ellas manejarse, escuchando, sintiendo, encontrando sus propias soluciones, para él era una manera de que la gente se desafiara a desarrollarse. Él en sus libros habla básicamente de desarrollo, no solo motor, de evolución. Y es verdad que trabajamos con movimientos de la evolución. O sea, cuando el niño aprende y pasa por todas las etapas de la evolución, también está construyendo su manera de pensar y de actuar en el mundo. Y cada etapa de la evolución motora del niño corresponde también a una etapa cognitiva. Entonces, bueno, él era, digamos que cuando os digo desafío es porque a él le gustaba esto del desafío. Él fue una persona que fue, no un aventurero, pero tuvo que vivir en diferentes países, en países que estaban en conflicto, en países donde hubo invasión. Era un científico, pero una persona también de terreno. Y todo su método se basa en el hecho de realmente, si no sobrevivir, vivir bien en su entorno, ¿no? Pero haciendo aparecer esa funcionalidad, esa capacidad que tenemos para funcionar bien al día a día. Vale, entonces aquí hemos visto lo de la autoimagen, antes os lo comentaba, nuestra manera de hacer las cosas puede variar. Aquí también, bueno, lo que os decía, ¿no? El movimiento conduce a una percepción plena de la acción que estamos efectuando de manera fácil y eficaz. Aquí tenemos otro tipo de movimientos que se parecen más al yoga, pero que no son yoga. Veis que los movimientos son muy diversos y variados. Bueno, y luego tenemos esto que os comentaba antes, de que siempre trabajamos en relación a nuestro entorno. Si tengo que coger algo en un armario, si tengo que girarme, si tengo que sentarme o hablar delante de un público, ¿cómo tengo que organizarme? ¿Cuál es la mejor manera para mí de organizarme para ello? Cuando digo organizarme es a nivel
neuromotor, a nivel de bueno, sí, de organización del movimiento. Y luego aquí tenemos aspectos dinámicos de la postura. Esto está cogido de uno de sus libros, que vemos aquí este esqueleto con unas desviaciones, esto lo tenemos todos, y aquí también que avanza la cabeza cuando se le ve de perfil. Bueno, pues esto crea tensiones, compensaciones, ¿no? Claro, lo ideal es encontrar una postura alineada, y a eso tendemos todos, ¿no?, cuando aprendemos. Entonces también hay una noción de encontrar un neutro en el método Feldenkrais, es decir, antes hablábamos de autorregular el tono muscular, es decir, el mínimo esfuerzo para el máximo de eficacia. Nuestro sistema está preparado para ello, ¿no? Es decir, rebajar tensión y tono muscular, o incluso a veces aumentarlo, pero con los músculos profundos de postura, y para encontrar esa disponibilidad para la acción, que yo no tenga que prepararme para la acción. Bueno, esto ya es otro, no lo voy a pasar. Entonces es un enfoque interesado en cómo aprende la persona, cómo puede reencontrar los movimientos que han sido olvidados. Os hablaba antes de los movimientos de nuestro desarrollo motor que hemos olvidado, que hemos hecho muchas veces cuando éramos niños, pero que están allí y que cuando nos ponemos a repetirlos, a hacerlos, vuelven. Encontramos esa flexibilidad, cada uno con sus posibilidades. Sí. Te sorprendería a veces ver a personas mayores, 70, yo he visto en mi formación, había una persona mayor hace muchos años, que trabajan a su propio ritmo. Si hay cosas que no pueden hacer, no las hacen. Porque también, a ver, es un trabajo que es respetuoso de la persona. Respeta el ritmo propio de la persona. Si la persona no puede hacer tal cosa, no la hace. Lo que pasa es que cuando somos mayores, la gente mayor es más rígida mentalmente, ¿no? Porque ha adquirido una serie de malos vicios, malos hábitos, sí, en relación al entorno, ¿no? Exactamente. Entonces esto le ha hecho perder la flexibilidad un poco que tenía cuando era bebé. Entonces me imagino que recuperar esta flexibilidad, hombre, no, es un cambio de aquí, ¿no? Claro, pero por supuesto, a ver, recuperar la flexibilidad de un bebé no vamos a poder, porque no somos bebés cuando somos adultos o cuando somos ya personas mayores. Pero podemos recuperar más flexibilidad de la que pensamos y más flexibilidad de la que tú hablas, de que por muchas creencias que tenemos a veces vamos limitando nuestras acciones. Y este trabajo también actúa sobre esas creencias, no directamente, pero al flexibilizar, al reestimular la capacidad de aprendizaje, la capacidad de poner en cuestión nuestros hábitos o nuestras creencias, nuestros límites o no, nuestras limitaciones, evidentemente esto actúa sobre las creencias, porque cuando uno trabaja el cuerpo también salen situaciones experienciales de la vida de la persona. Es muy difícil que una persona flexible tenga una espalda rígida, o una persona rígida tenga una espalda flexible. Generalmente el cuerpo refleja lo que hay en la mente y la mente refleja lo que hay en el cuerpo. Actuando en el cuerpo, actuamos también sobre la flexibilidad de la persona y en la toma de conciencia de sus propios comportamientos, sus propias actitudes, en su manera de manejarse en su entorno. O sea, las personas mayores es importante movilizarlas adaptando los movimientos a sus capacidades, pero estimularlas siempre, porque se tiende uno a no moverse. Cada vez más uno se va moviendo menos. Y a las personas que han tenido accidentes igual, hay que movilizar el sistema, hay que reestimular el sistema nervioso. Estaba pensando en lo que me comentabas. O sea, yo he trabajado con personas que han tenido accidentes vasculares y claro, compensa mucho un lado del cuerpo y el otro no hace nada porque no puede, porque la función ha sido dañada. Pero claro, el lado que trabaja está muy mal, muy tenso. Y cuando puedes reestimular, primero es distender esa parte que trabaja mucho, reequilibrarla y luego estimular la capacidad
de esa parte dañada con el movimiento, con las articulaciones. No podemos asegurar que... Manual. Sí, manual, pero incluso las personas pueden trabajar Estudiándose ellos también. Lo que pasa es que les cuesta más, si tienen una parte del cuerpo que no funciona les cuesta más, pero manualmente se les puede ayudar en ese sentido, se les puede, es decir, se les puede acompañar. Bien, cómo interacciona con su entorno y cómo todo el cuerpo coopera en una acción. Vale, entonces, bueno, para acabar, deciros que hago un curso que tenéis aquí todo el material. Será en junio y en julio, 2 sábados de 9:30 a 14:30. Aquí en ISMET los objetivos es aportar herramientas para enriquecer la comprensión del funcionamiento corporal. Trabajaremos en colectivo y en individual también. Y profundizar en la comprensión e implicación del sistema nervioso en el aprendizaje del movimiento, ¿vale? Tanto a nivel individual como colectivas. Entonces, bueno, las habilidades que uno puede recoger en este tipo de cursos las tenéis en las hojas, pues es comprender cómo puedo reducir mi dolor si tengo y las limitaciones, trabajando sobre esos nuevos circuitos entre el sistema nervioso y el sistema muscular, mejorar el porte de mi esqueleto, la organización funcional de mi esqueleto frente a la fuerza de gravedad, que es la que generalmente nos limita, estimular las funciones sensoriales y motrices y el sentido cinestésico, ampliar el panel de movimientos y sensaciones, clarificar la relación entre movimiento, percepción y autoimagen, es decir, si me muevo de una manera, ¿a qué corresponde a mi autoimagen? Si estoy tenso o si estoy hiperactivo, si tengo más tono del que debo, ¿a qué corresponde la percepción que tengo de mí mismo? Potenciar los procesos de autorregulación, explorando las bases neurofisiológicas del aprendizaje. Cuando hablo de bases neurofisiológicas del aprendizaje, es lo que hemos hecho, es decir, ponerlas en situación de concretizar cómo se aprende. Es practicar unas secuencias en las cuales va a haber un proceso de aprendizaje, donde no voy a estar igual al principio que al final. Mejorar la flexibilidad y la coordinación, actuando con menos esfuerzo con el tono muscular adecuado. Y luego también desarrollamos, evidentemente, una mejor observación de nuestro movimiento y del movimiento de los otros, porque también trabajaremos a 2. Entonces habrá una mejor apreciación también de lo que en una persona, pues, bueno, puede, donde hay más tono, zonas de tensión, o donde el movimiento puede aparecer mejor. Y luego el contenido pues será ¿no? Sentirse en movimiento, sentir la relación entre las articulaciones con el movimiento, desarrollar habilidades y criterios de confort en sí mismo, evaluar el esfuerzo, restaurar los apoyos, porque si no siento mis apoyos es difícil que me pueda propulsar, liberarse de tensiones, comprender el movimiento con toda su globalidad física y psíquica, incrementar la adaptabilidad de mi sistema nervioso al entorno para actuar de forma más pertinente para mí y explorar la función de soporte de nuestro esqueleto para la expresión fluida de nuestras acciones. A ver, tenemos una cosa también, que si trabajamos con el esqueleto en este método es porque el esqueleto es el que nos da el soporte, los músculos están para moverse. Hay muchas técnicas que enfocan más el sistema muscular. Aquí nos enfocamos más en el sistema esquelético, porque es el que nos da el soporte. Y una persona cuando encuentra esa seguridad de su soporte puede funcionar mejor. Si mis músculos están tensos porque están haciendo esa función de soporte, hay algo que no funciona bien. Entonces lo que hacemos es clarificar la estructura para liberar el músculo, para que el músculo pueda extenderse. Y para terminar, hay 4 módulos, en uno trabajaremos pelvis y caderas, la relación de la pelvis con cabeza y columna, en el segundo trabajaremos la columna, con las posibilidades de flexión, extensión, rotación, y con las relaciones entre columna y cintura escapular y cintura pélvica. En el tercero,
la región torácica y toda la cintura escapular, dando movilidad a esa región. Luego la conexión con el miembro superior también, la respiración. Y en el cuarto, la cabeza y las cervicales, es decir, poder realmente mejorar la organización postural de la cabeza y con el eje vertebral, y la relación cabeza-cuello y cervicales y cintura escapular, que muchas veces hay muchas tensiones allí, y la movilidad de las cervicales y el tratamiento de las dolencias cervicales. Esto sería un poco el... Cervicales es uno de los puntos que menos funciona la mayoría de la gente, ¿no? Donde hay tensión. Sí. Donde hay tensión. La postura, estar con el ordenador todo el día, por ejemplo. otras cosas. Por ejemplo, ¿vale? Y esto, bueno, esto ya lo hemos ido viendo. Esto era más que nada para antes del trabajo, es lo que pongo para, bueno, finalmente para terminar. Sí, mira, para terminar tenéis aquí en el centro el método Feldenkrais y 4 nociones importantes: la toma de conciencia, el cuerpo en movimiento, el aprendizaje y el entorno. Estas son las bases. Luego, cuando tomamos conciencia, actuamos con nuestra percepción y la sensación, aumentamos nuestra capacidad de sentirnos, sentimos el cuerpo en movimiento, recuperamos potencial, recursos y habilidades olvidados, exploramos cómo se aprende, cómo aprender, cómo mejorar nuestras acciones, nuestros movimientos, para ser más funcionales y más creativos, porque la creatividad no es solo acopio de artistas, la creatividad es en nuestro día a día, es poder tener opciones, y todo ello en nuestro entorno para relacionarnos y adaptarnos mejor a nuestro entorno. Y evidentemente esto tiene una consecuencia directa en encontrar nuevas pautas de acción y de expresión. Voy a actuar y expresarme también con más opciones para elegir, tendré más opciones, y va a influir en mi autoimagen, en mi integración y en mi bienestar y mi salud. Eso es un poco lo que resumiría un poco todo lo que os he explicado. Y bien, pues aquí acabaré. Muchas gracias por venir y muchas gracias a los que están del otro lado también de la cámara. Realmente espero que hayáis aprovechado bien, aunque no haya sido presencial. Y bueno, ya sabéis que tenéis han habido poquitas preguntas, pero supongo que las cosas deben estar claras, ¿no? Sí.